Bueno, buenas tardes. Yo soy Jorge Axel Cisneros Gutiérrez y voy a presentar la resolución del examen de la unidad 2. Bueno, la primera parte nos dice que qué factores generan un mejor desempeño en niveles diferentes al 1 en este arreglo que se tiene con un L8 de 5 columnas y con los resultados de una sola corrida. Bueno, como se puede apreciar, dice o menciona el texto que se estudia la seguridad de algunos modelos de vehículos mediante la medición del número de heridas en los ocupantes. Entonces, teniendo eso una lógica, podemos plantear que el resultado tiene que ser menor es mejor. Entonces, la pregunta nos dice que qué factores generan un mejor desempeño en niveles diferentes al 1. Bueno, lo que se hizo más apropiado fue la suma de los niveles de cada columna para ver cuál era el resultado en conjunto que daba menor resultado, ya que eso es lo que se está buscando, entre menor es mejor. Entonces, como se puede apreciar en las tablas de sumas, se puede decir que el mejor resultado que coincide en los niveles diferentes al 1 se encuentra en el factor A en su nivel 3, con un total de 74 heridas de acuerdo al arreglo que se tiene. Y le sigue el factor D en su nivel 2, con un total de 171 heridas. Bueno, la siguiente parte nos pide que encontremos los factores de los términos del modelo matemático que deben considerarse al concluir el estudio. Bueno, como se puede apreciar en la parte 2, se puede tener que la ANOVA podemos dejar fuera el factor B, ya que no es relevante según la prueba F. Entonces, agrupándolo al error, podemos concluir que de acuerdo a la ANOVA se toman en cuenta los B1, B3, B4, B5 y B6 del modelo matemático inicial, dejando fuera el B2 que correspondería al factor B. Por consiguiente, la tercera pregunta o el tercer inciso nos dice ¿qué factores deben agruparse al error? Igual manteniendo este arreglo ortogonal L8 con 5 columnas o 5 factores y con los resultados de una sola corrida. Entonces, haciendo el ANOVA nuevamente, podemos identificar que en la primera ANOVA que se tiene, el B cuenta con un 0.5 de F y en las tablas el 3.589. Esto cae dentro del rango de aceptación, por ende, este factor no es relevante. Entonces, se puede concluir que el factor de acuerdo a la ANOVA es el único factor que se agrupa al error, ya que no es relevante. En el siguiente inciso, nos pide que cómo debe estimarse el intervalo de confianza de la media. Bueno, como se vieron en la clase, tenemos varios métodos o varios tipos de identificación de la media. Y llegando a esta parte del examen, se puede decir que mediante la opción de una condición de tratamiento experimental presente es como se tiene que tratar o cómo debe estimarse el valor de intervalo de confianza de la media, de acuerdo a lo visto en clase. El siguiente inciso nos dice que qué factores generan un mejor desempeño en nivel 1 manteniendo este nivel o este arreglo de los anteriores niveles o de los anteriores incisos. Bueno, como se puede volver a apreciar, se hizo una suma de niveles y se puede apreciar en estas tablas de sumas que el mejor resultado que coincide en el nivel 1 se encuentra también en el factor A, ya que en su nivel 1 se tiene un total de 110 heridas en los ocupantes y el factor que le sigue es el factor C, con un total de 153 heridas. Por lo que podemos concluir que el factor A genera un mejor desempeño tanto en el nivel 1 como en diferentes niveles A1. Y en este caso sería el 1 y el 3, respectivamente. En el siguiente inciso nos dice cuáles son los mejores valores que describen el intervalo de confianza estimado. Bueno, haciendo el ANOVA y posteriormente el intervalo de confianza, se puede decir
que el intervalo de confianza con los cálculos que se muestran a continuación, que es el línea de confianza, va desde 25.67 hasta 38.32, ya que se agarró el valor más bajo, que es el valor, el mejor valor que se tiene en los resultados, y se hace con esta fórmula. El del índice de confianza, que es el valor de F por la varianza del error entre N. N es igual a 1 de acuerdo a que solo se tiene una columna de resultados. Y el F se calcula de acuerdo a esta fórmula, que es 0.1, que es el alfa que se tiene, un grado de libertad, ya que ese es por definición, es una constante que se tiene en la fórmula, y 2, que es los grados de libertad del error acumulado en esta pequeña tabla que se tiene, el segundo ANOVA que se hizo, y por consiguiente nos da un resultado que se aprecia aquí de mínimo de 25.67 y un máximo de 38.32. Entonces, se puede concluir que la respuesta no se encuentra en el listado de acuerdo al examen que se tiene. Aquí se tienen los resultados y se puede apreciar que no cuadra con los resultados obtenidos en la fórmula. Entonces, también se puede concluir que el intervalo de confianza se estima mediante la opción de condición de tratamiento experimental presente, como se mencionó anteriormente. Y bueno, en la siguiente, insisto, ya es otro L8, pero ya es un diferente diseño. Y nos pide cuál es el factor de nota incidencia en la variación del nivel de ruido al aplicar el método de análisis preliminar de la columna. Bueno, como se puede apreciar, aquí están las diferencias de esta columna, de este arreglo, y se puede denotar que las diferencias se encuentran en el factor A, ya que tiene un número de 33, esa es la mayor diferencia que se tiene en todo el arreglo, o en todo el experimento, y podemos concluir que de acuerdo a las diferencias se aprecia que la diferencia más grande es en el factor A con un total de 33, y le sigue el factor B con un total de 23 en el nivel, de acuerdo a este método de análisis preliminar. Entonces la respuesta sería la carcasa, de acuerdo a lo que se nos está planteando. Y en el siguiente inciso es cómo debe estimarse la media esperada del arreglo anterior a este donde se encuentran los tratamientos falsos. Y se puede concluir que la media esperada se estima mediante el promedio de los tratamientos correspondientes en el diseño experimental. Esto se puede apreciar dado que se abrió en clase. Este es uno de los métodos que se vio en clase y es el que se apega más a los resultados o al análisis que se tiene que dar. Y en el siguiente inciso ya es un L9, un tratamiento diferente con 3 réplicas y la suma de esos datos. Entonces, lo que nos pide es ¿cuál factor denota mayor incidencia sobre la concentración del corte al aplicar el método de análisis preliminar de clasificación? Entonces, se puede ver que aquí están los datos tal cual estaban en el problema, en el inciso, y aplicando la fórmula de Excel, o más bien aplicando la función de Excel de reacomodo de mayor es mejor, ya que se tiene que, en el diseño se muestra en la figura adjunta, se estudia un equipo de oxicorte de láser. El indicador refleja la dispersión con tendencia deseable, menor es mejor. Entonces, aplicando esta lógica, se ordenan los datos para que nos arroje los datos de menor es mejor. Entonces, se puede concluir que, de acuerdo al método de clasificación, se puede apreciar que el factor A, en su nivel 1, coincide para el mejor resultado deseable de menor es mejor. En las demás columnas se encuentran discrepancias o o contradicciones de acuerdo a cómo se aprecia en la tabla. Solo el factor A en su nivel 1 es el que tiene mayor consistencia. Solo hay un dato que no coincide tanto, pero igual se puede tomar como viable o como factor relevante que podría darse si se calcula en ANOVA. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.